Le damos la bienvenida, estamos en familia. La tertulia continúa con estas conferencias que están produciendo grandes cambios, gran impacto en la población y el nombre del grupo creciendo y expandiéndose, porque ya es un grupo que está haciendo, está dando de qué hablar. Hoy tenemos a Manuel Llibre, poeta, un estandarte de nuestro grupo que nos honra con su exposición. Adelante, Manuel Llibre. Bueno, bien, gracias a Bruno y gracias a todos los amigos de la tertulia por acompañarme en esta aventura literaria. Yo voy a tratar de adaptar, este es un taller que originalmente yo lo doy para los estudiantes y los participantes de la Feria Internacional del Libro y se da en varias etapas. Entonces yo he tratado de hacer una especie ahí de compendio lo más cerrado posible para que sea un poco dinámico y aunque tiene algo de académico, es imposible, ¿no? Quitar la parte que parezca algo de clase, de escuela, pero vamos a tratar de hacerlo divertido. Yo voy a pasar por encima de algunos puntos que luego, si me quieren preguntar con más calma, lo vemos en más detalle. Pero algunas cosas solo las veremos rápidamente para no aburrirlos con tanta teoría. El PowerPoint, la presentación, a propósito, no tiene imágenes porque la idea es que la palabra sea el protagonista. Están las ideas, están los conceptos que yo voy a exponer y vamos a arrancar. Sobre la marcha iremos viendo. Escribir es reinar. El escritor, la persona que empieza a escribir, tiene que empoderarse, tiene que asumir esto como una posición dominante, como una posición superior, pero al mismo tiempo con la humildad suficiente de saber que es un aprendiz, que siempre será un aprendiz, pero para decidirse a escribir hay que tener esa decisión. Decía Sergio Ramírez, el gran escritor nicaragüense, que para escribir uno tiene que pensar que es la única persona en el mundo que puede escribir ese tema y de esa forma. Si usted tiene dudas, si usted tiene un reto, si está haciendo una historia, si está escribiendo un libro de motivación, lo que sea, usted tiene que sentarse frente a esa página en blanco con la decisión de que nadie más en el mundo tiene la capacidad de contar eso, de escribir eso de la manera en que usted lo va a hacer. Y eso es fundamental para cualquier obra. Como dice ahí, eso es solamente una aclaración. Este es un taller dirigido a personas interesadas en la escritura, pero sobre todo está pensado para la narrativa de ficción. Quizás algunos que tengan en su mente libros de otra naturaleza podrán cuestionarse sobre algunas cosas, pero yo creo que nos puede servir a todos. Como yo he dado este taller muchas veces, ha pasado de todo. Y a mí se me ha acercado gente de todo tipo. Y esas son algunas de las cosas que me suceden y que me han pasado. Un señor me dice, disculpe, yo soy muy ocupado. ¿De qué es que usted va a hablar? Una introducción al universo de la ficción narrativa. Una señora se me acerca y me dice, muy bien, señor, no se ofenda, pero mire, yo no quiero escribir una novela. Yo lo que quiero escribir es la gran historia de mi vida. Y yo le digo, sí señora, pero para escribir la gran historia de su vida, usted debería escribirla como una novela para que no sea aburrida, porque ¿a quién usted cree que le importa la historia de su vida más que sus hijos, su familia y tres relacionados? Así que le vamos a dar algunos consejos para que esa obra autobiográfica usted también pueda convertirla en una obra más interesante. Bueno, en realidad yo vine a este taller porque mi sueño es escribir un libro de superación personal. Sé que puedo ser el próximo Kiyosaki o Coelho, incluso mejor, me lo han dicho. Yo soy mejor que todos esos motivadores y todos esos escritores que andan por ahí. Y yo le digo, muy bien, trataré de darles una sugerencia para la redacción de obra de carácter vivencial, pero no se lo prometo. Y bueno, me dice la gente, ¿y cómo yo me un proyecto de escritura? Yo lo que quiero es publicar un libro. Bueno, primero tiene que organizarse, debe aprender a manejar el lenguaje, necesita una estrategia para acercarse a su argumento, a su trama, y necesita técnicas para construir su historia.
También me han dicho, muy bien, todo eso que usted dijo está muy bien, pero yo cada vez que voy a escribir me bloqueo y no sé cómo empezar. Yo creo que esa es una de las cosas más graves que le pasa a la gente, así que veremos algunos ejercicios chiquitos, sencillos, para romper el bloqueo creativo y ojalá que ustedes se sumen a la causa. A escribir se aprende escribiendo. Parece un perogrullo, parece una estupidez, parece una cosa muy tonta, pero no lo es. Decía Terry Pratchett, ese que yo cito ahí, que el primer boceto solo sirve para contarte la historia a ti mismo. No te preocupes, empieza a escribir, no importa que escribes mal, que no puedas escribirlo todo, ya vas a tener que corregir y revisar bastante. Así que empieza con algo sencillo. No todo el mundo es Tolkien y se dispara con el Señor de los Anillos de la noche a la mañana. Empieza con una historia, empieza con una anécdota, empieza con algo que te sea sencillo de escribir. Tienes muchísimo material y no sabes qué hacer con todo eso. Eso es sinónimo de que tú tienes que dejar de juntar material y ponerte a hacer un esquema. Tengo un amigo que tenía más de 300 artículos de periódico, los quería publicar, pero no sabía cómo hacerlo. Esquema, seleccionar, ordenar. ¿Crees que tienes una idea muy rara que no le va a interesar a nadie? Bueno, lo primero es que si es muy rara, es muy probable que sí que interese, porque lo raro, lo original atrae. Pero veremos brevemente un cuestionario de cómo ponerla a prueba, porque la crítica es fundamental. En vez de usted ponerse a escribir a lo loco, es bueno que le haga primero un pequeño examen a ver si su obra pasa la prueba. Casi todo lo que se escribe al inicio es romántico, melodramático, ilusorio. No importa, escribe, no te va a borrar y descartar, a todos nos ha pasado. No te sientes inspirado, bueno, no importa. En realidad, la escritura es un hábito. Lo importante para los escritores es que hagas un hábito. Por lo menos, si ya te decidiste a escribir tu novela, tu libro de autoayuda, lo que quieras, por lo menos dedícale media hora, una hora todos los días a escribir. Y como decía Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, si la inspiración te llega, que te llegue trabajando. Lee mucho, los clásicos, lo que te apasione, pero sobre todo lee cosas que te den rabia, que te den pique, que te saquen de tu zona de confort, cosas que te recuerden que estás vivo. Quien no lee es muy difícil que pueda escribir y generalmente no vamos a escribir, y se lo advierto, de las cosas que nos gustan. En realidad los escritores escribimos de las cosas que no nos gustan, de lo que podemos criticar, de lo que podemos analizar desde nuestra perspectiva. Salvo que usted vaya a escribir un tratado, una obra de su tema de estudio, de su tema profesional. Y por último, por serio que sea su tema, nunca cae mal el humor. No hay por qué ser tieso, aburrido, pesado. Siempre hay espacio para la ironía, el sarcasmo, el humor si es inteligente. Es importante que cada uno que vaya a escribir se pregunte qué tipo de escritor yo soy. Esto es muy importante porque le va a ahorrar muchos problemas. Así como la gente que se me acercaba y me decía, yo quiero hacer un libro de autoayuda, yo quiero escribir una biografía, yo quiero escribir un bestseller, no lo sé. Es importante ubicarse porque esto nos va a ahorrar problemas más adelante a la hora de armar, de conformar el texto. De todas maneras, hay muchos tipos de escritores, se escribe de muchas maneras, se tienen muchos propósitos y aunque la literatura como tal no tiene un objetivo práctico, o sea, uno no escribe para hacer un bestseller, no funciona así. Pero si, por ejemplo, usted es una persona que quiere escribir literatura erótica, pues debería entrenarse en esa área. Si usted quiere ser la próxima persona que escriba las 70 sombras amarillas de no sé quién, bueno, pues entonces usted tiene que ponerse a leer ese tipo de literatura. Hay que saber que el escritor hace un camino de dos vías. Va de la introspección a la retrospección. Es decir, uno tiene primero que entrar dentro de la persona a ver qué yo le puedo contar al mundo. Y ahí hay un desnudarse, hay que sacar lo que uno tiene dentro y volcarlo en la literatura. Pero también se hace el camino contrario, el de la retrospección. Los escritores somos grandes chismosos, grandes observadores. Somos personas que vamos a ver con detalle, donde las otras personas no ven eso.
Entonces nosotros somos esas antenas que tenemos una sensibilidad al mundo y hay que hacer una retrospección para enterarla y luego la sacaremos en la obra otra vez. Todo esto, qué tipo de escritor yo soy, qué me interesa escribir, podrá ir dándole forma ya, podrá irse a la forma de lo que queremos escribir. Es decir, ya podríamos ir buscando un subgénero, un género, un estilo literario, en fin. Como yo pongo ahí, hay formas, colores y sabores que se adaptan a casi todo, porque en realidad casi todo ya está escrito. Sin embargo, siguen apareciendo subgéneros nuevos. Por ejemplo, hay gente que está escribiendo novelas en Twitter, hay gente que está escribiendo novelas en programas digitales, incluso hay literatura inspirada en estados alterados de la conducta y hay gente que solamente escribe en esa situación. Es decir, que hay de todo y es bueno uno irse acercando a esa parte. Hoy ustedes pueden ver algunas de las cosas que pueden empezar a servirnos de inspiración. La memoria, los recuerdos, la historia y la historicidad, es decir, lo que pasa en la historia exterior, no la historia de la novela o de lo que ustedes van a escribir. Algo que nos impactó y nos superamos, una persona que sobrevivió a una enfermedad difícil, a un accidente, la vida de otra persona que yo admiro, bueno, lo que sea. La ficción pura, o sea, hay gente que lo inventa todo y no necesita ningún tipo de inspiración. Primer ejercicio, el plagio creativo. Plagiar no es malo, depende cómo usted plagie y lo que plagie. Una primera cosa que puede servirnos como base es identificar temas, libros, historias, gente que ya hizo lo que a uno le interesa. Entonces uno le cae atrás. Voy a usar varias referencias al cine porque es más fácil. Y por ejemplo, yo quiero escribir una historia y lo que voy a hacer es que voy a tomar 3 conceptos que me sirven de referencia. De una película que se llama Mississippi en llamas, el odio racial y unos investigadores del FBI que investigan el asesinato de unos líderes de los derechos civiles. De una película que ganó el Oscar recientemente, El Libro Verde, un pianista negro que va al sur de los Estados Unidos en los años 60 a un riesgo de que lo maten, porque el racismo estaba en pleno apogeo. Y por el otro lado, la discriminación y el miedo a lo distinto, la admiración cuando hay algo extraordinario. Entonces yo lo que hago es que desplazo, sustituyo, saco de contexto, creo nuevos personajes, cambio el ambiente, cambio la época. Es decir, me divierto con esas 3 premisas que tengo de el odio racial, de un músico talentoso que es discriminado y de algo que es admirable porque sorprende. Por ejemplo, el sordo más famoso de la historia, músico, es Beethoven. Entonces sorprende que Beethoven sea músico porque es sordo. Entonces así ya ustedes ven que en vez de lo que ya yo tenía arriba, yo me inventé aquí ahora una historia que dice, mi historia tratará sobre una chica mutante, ya dejé los negros, me fui a otro tipo de discriminación, que es una virtuosa del teremín, dejé el piano. Es un ejemplo de superación porque quedó sorda debido a que era maltratada cuando era niña porque era una mutante y era pobre. Ahora ella, que es famosa y rica, debe volver al planeta donde nació para presentar el concierto más importante de su vida. Sabe que se pone a que la maten porque allí hay una organización secreta que odia a los mutantes, un Ku Klux Klan de mutantes. Pero ¿qué pasa? Yo puedo quedarme con esa historia así. Puedo irme al final de una de las historias que usé como base o todavía puedo ser más libre, puedo jugar con todo eso, mantener el tema central, pero yo decidir si insiste en presentarse o si vive o muere, decido si la mato o no la mato. Eso ya dependerá de lo que haga. Lo que le decía ahorita, evalúa tu historia. Aquí tienen siete preguntas que son muy generales. A ver si vale la pena que te embarques en esa empresa que va a consumirte tiempo, esfuerzo, recursos.
o pasas a la página y te buscas otra o esa la modificas. En una oración, ¿de qué trata tu idea? Si en una oración tú no eres capaz de decirle a una persona de qué trata tu idea, hay problema. Mira, es una chica negra mutante que se hizo famosa y va a dar un concierto en un planeta donde la quieren matar. Ya, rápido. Si tengo que darle mucha vuelta para explicar, mira, es una chica negra, o no, es mutante, pero no. ¿Puede ser interesante para los otros? Bueno, uno piensa que sí, pero si uno piensa que realmente es algo muy banal, algo que no va a interesar, hay que ajustar cosas. Tiene sucesos, mi historia. Eso es muy importante. Hay historias en las que no pasa nada. ¿Qué pasa? Hay golpes, discriminación, muertes, robo, hay cosas buenas, alegría, triunfo. Pasa algo en tu historia. Existe un conflicto, o sea, hay un problema en tu historia. O sea, no, todo feliz, es un grupo de gente que se reúne a pasarla bien y la pasan bien y cada quien se va para su casa. No tienes una historia, tienes que tener un conflicto, un problema. ¿Contra qué se lucha? ¿Contra qué lucha la gente? Los antagonistas y los protagonistas. O sea, el protagonista quiere destruir al opresor. El opresor quiere oprimir al protagonista. Bueno, ya tienen una lucha de clases, no lo sé. Puedes definir cómo y a quiénes afecta este conflicto. O sea, tienes un conflicto de algún tipo, una relación de pareja, un tipo que se enamora de una mujer casada, si ella se divorcia, si él se divorcia, no lo sé. ¿A quiénes va a afectar ese conflicto y cómo? ¿Tienes eso? Bien. Y otra cosa muy importante, tu historia la vas a vincular a un trasfondo actual. Por ejemplo, hay cosas que se escriben, muchas de las cosas que se escriben se hacen con un sentido figurado. Es decir, tú haces un cuento donde supuestamente son animales, pero tú te estás refiriendo a la sociedad como la novela de Orwell, por ejemplo. Entonces, tú tienes que planificar si de alguna manera tú vas a usar un trasfondo porque eso te va a servir. Eso lo vas a tener que ir colando en tu historia. Por ejemplo, si tú quieres escribir una historia de los 12 años de Balaguer, es muy probablemente no vas a poder citar a muchos de los personajes por sus nombres porque algunos están vivos y pueden ser insensibilidades. Entonces tú vas a tener que manejar el trasfondo histórico de tu historia. El espacio creativo, que ya tenemos una idea, vamos a escribir una novela de tal cosa, un libro de superación personal, esta pobre mutante sorda va a triunfar en la vida, es una pianista famosa, vamos a ver cómo hizo eso, o vamos a contar la historia detectivesca de que la mataron y tenemos que saber quién la mató, bueno, lo que sea, lo que usted decidió escribir. Entonces aquí viene un primer detalle, y es que escribir es más que juntar palabras. En una buena obra de ficción hay que impactar y hay que conmover. Porque si usted escribe un libro que a nadie impacte y a nadie conmueve, pues usted hizo una guía de teléfono, hizo las instrucciones para cocinar un pollo, no lo sé. Entonces la primera cosa que tenemos que pensar es en el idioma. Nosotros tenemos que escribir de acuerdo a una estrategia. Y esa estrategia va a determinar muchas cosas. Por ejemplo, el lenguaje, en este caso elegimos el idioma español, es la manera en que nos comunicamos, debe pasar cuando se necesite de lo coloquial, que es el informativo, a lo literario. Eso no significa que porque usted utilice muchas palabras bonitas, mucho lirismo, lo que usted está escribiendo sea bueno. No, eso es un error. Pero sí se supone que en la literatura usted debe subir el cambiar a la referencia del lenguaje. Y por ejemplo, como ustedes pueden leer ahí, no es lo mismo que yo diga, en mi barrio va a haber unas patronales, a que yo también, como Serrat le canta a las patronales de su pueblo, dicen, y colgaron de un cordel, de esquina a esquina un cartel, y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas. Otra cosa importante a la hora de escribir es escribir de manera precisa. Aunque Disney dice que es así, pero no, un castillo y un palacio no son la misma cosa. En un castillo están las tropas y en un palacio está el gobierno, la realeza y demás. Pero ya para nosotros, un castillo y un palacio es lo mismo. Entonces eso va a pasar con muchísimas palabras. Expresarse con propiedad.
Ella trata de convencerme con su voz suave como dulzona, empalagosa y melosa. Ella me seduce con su meliflua voz. O si usted quiere bajarlo, ella me está dando muela. Entonces trata el lenguaje de todo eso, de poder adaptarnos al momento literario o al momento que necesita nuestra narración, porque como ustedes pueden ver, también el lenguaje nos permite ajustar el discurso, es decir, yo puedo hacerlo rico y fluido con la sinonimia, ese ladrón, ese caco, ese truán, ese malandrín, ese malhechor, y no repetir 70 veces ladrón en una página, porque no sé otros sinónimos. Y finalmente con el idioma se puede experimentar, pero hay que saber hacerlo, porque están los regionalismos, las jergas, la onomatopeya, y ahí ustedes tienen un ejemplo de cómo hablaría una especie de jevo de este tiempo en onomatopeya, Spanglish, un dominicanismo y todo lo demás. Seguimos en el espacio creativo y vamos a ver algunas de las leyes vamos a seguir viendo leyes de la escritura. Una cosa muy importante para escribir es la verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? No es que sea acorde a la verdad de la vida real, sino que lo que usted está escribiendo debe ser acorde a la verdad interior del texto. Debe ser verdad dentro del texto. Si usted escribe una novela donde se trata de un planeta donde se respira, no sé, hidrógeno, o se respira metano líquido, todos los personajes de ese planeta deben respirar metano líquido y usted no puede poner a un terrícola que llegue a ese planeta sin ningún traje, sin ninguna protección y respira alegremente. Ustedes se pueden estar riendo, pero eso anda a la orden del día y muchos escritores arman un mundo, arman una realidad y luego en el párrafo siguiente actúan como si no pasara nada. Entonces, la verosimilitud se extiende a los personajes, a los ambientes, a las épocas. Es decir, si usted escribe o trata una novela en los años 1900, el personaje no puede tener un celular. Parece tonto, pero sabemos todo lo que pasa. La coherencia interna del relato. Esto es más que la verosimilitud. ¿Qué pasa? A veces nosotros empezamos con una idea muy buena, positiva, o una idea que avanza en una dirección, pero luego en el texto más adelante decimos otra cosa totalmente distinta. Entonces, escribir bien no significa escribir con precisión, o sea, escribir ortográficamente, gramaticalmente bien. No significa que usted esté logrando una exactitud en el relato. Decía un profesor que yo tenía que, por ejemplo, un pitcher que lanza 4 bolas malas en la esquina de afuera es sumamente preciso porque siempre tira en el mismo sitio, lo que es inexacto porque no está consiguiendo ponchar al lanzador, pero de que precisamente se equivoca precisamente. Entonces eso pasa en ocasiones que leemos textos muy bien redactados, pero que no comunican el verdadero sentido de lo que se quiere decir. El estilo, eso es básico, cada autor tratará de encontrar un estilo propio. Yo les tengo ahora un primer ejercicio y como algunos están en celulares, yo lo voy a leer porque quizá algunos tienen pantallas muy chiquitas y le voy a pedir a Bruno que desbloquee para que no se duerman, para cuando terminemos el texto, que desbloqueen los micrófonos de algunas personas que quieran participar, 2 o 3, para no hacerlo muy largo, y me digan qué cosas están mal en esa historia. Ahí está, yo sé que Andrea Usón va a encontrar algunos problemas, porque yo sé que es un hombre técnico, pero ese texto tiene algunos problemas de verosimilitud, de precisión y de exactitud. Dice de la siguiente manera. Weston, un viejo detective privado retirado, estaba seguro de que había logrado herir al menos a uno de los 6 mafiosos que le perseguían cuando descubrieron que era un agente encubierto trabajando para la unidad élite de narcóticos. El anciano logró arrojarse por una de las ventanas del segundo piso y escapar a toda carrera por el angosto callejón. Parapetado ahora detrás de un enorme camión contenedor, calcula que durante la persecución hizo unos 12 disparos con su potente e infalible revólver Westinghouse 375.
A medida que se acercaban los pasos del pequeño ejército de matones, podía sentir crecer la angustia para defender su vida. Tras la balacera había quedado con tan solo una bala atascada en la recámara. ¿Opiniones? ¿Comentarios? Bruno, ¿tú estás ahí? Todo el mundo. O lo pueden escribir en el chat, no sé. Yo puedo ver el chat. O no sé si quieren anotarlo y seguimos. Ok. Bien. No tengo el... Tenemos todos los micrófonos cerrados. Bueno. Parece que no abandonaron. Seguimos. Bruno, ¿se oye? No, bueno, nada. No, está silenciado todo el mundo. Libre. Sí. No, Sí. lo que pasa es que yo no soy experto en esto, pero si alguien quiere hablar, que levante la mano, que yo le abro el micrófono. Perfecto. Si alguien quiere hablar, que levante la mano y diga algo. Ausón levantó la mano. ¿Qué de lo que tú dijiste, tú quieres que... Ajá, aquí está Benjamín. Vamos a ver. Vamos a ver. Y Ausón también veo que... Pero no puedo verlo participar. Vamos a ver a Benjamín y luego Bernard Ureña. Ya le abrí el micrófono a Benjamín. Y yo hablo, ¿puedo hablar? ¿Me escuchan? Sí, se oye muy bien. No, lo de la ¿cómo es? Verástegui, ¿cómo es? Similitud, Verástegui, Eso. No, bueno, yo no sé de pistola, yo me imagino que ahí habrá algún maco, para decirlo de alguna manera. Pero es evidente que un anciano tirándose de un segundo piso va a caer ahí mismo explotado, o sea, a menos que no sea un anciano de una película de ficción, de una película de esa, donde aparece un tipo que tiene todos los poderes del mundo, ¿verdad? Y tiene 366 años. Pero sí el texto tiene mucha, o sea, tiene unos elementos que no son, que no es tan claro, que tú lo ves y tú dices, no, esto no es verdad, esto no pudo haber sucedido. Exacto. Ni siquiera en una película una película de esa de mucha, ¿cómo se llama esto? De muchos tiros, mucha acción. No, exacto, no, yo hablo de películas de ficción, así, como con muchas cosas que tú entiendes que es una película, o sea, un tipo con superpoderes, ese tipo de cosas, o sea. Exacto. No. Sí, pero el texto es evidente que tiene muchas situaciones en ese sentido. Exacto. Wow. Vamos bien, Manolo, vamos bien. Ahorita decimos un par de cosas. Sí. Wow. Concuerdo bien con lo que dice Benjamín y me llamó la atención la parte de que un revólver tenga 12 balas en la recámara. Exactamente, muy bien. Yo dije, ven acá, ¿cómo que 12 balas, un revólver en la recámara? Lo del anciano. Y bueno, y en escritura pude percatarme de que dice, cuando se acercaban los pasos del ejército de matones, sentía crecer, y cuando leíste sentir. Ajá, podía sentir crecer, y dice podía sentía. Sí. Hay un error también. Hay un error gramatical, ¿no? Exactamente. Me fijé de esas cositas ahí como a manera rápida. No, están alerta. César Espinosa. Libre. Mi estimado, encontré que, según dice aquí, él es un viejo detective privado retirado, pero también los 6 mafiosos que lo perseguían descubrieron que era un agente encubierto trabajando. Ahí hay una discrepancia. Claro. Hay una discordancia. Élite, de narcótico élite, o sea, imagínate. Sí, exactamente. Entonces, o está retirado o está trabajando. Está trabajando, claro. Muy bien. ¿Alguien más o seguimos? Vamos a ver otro, si quieren. Bueno, como detalle, no creo que la Westinghouse fabrique revólveres, creo que es lavadoras y cosas de esas que fabrica, ¿no?
Y al efecto hay cosas muy sutiles, por ejemplo, él cayó en un angosto callejón, pero de pronto termina detrás de un enorme camión contenedor. Entonces uno no sabe cómo llegó el enorme camión contenedor al callejón, y así hay un sinnúmero de trucos para que la gente vaya a caer. Este es un poco más largo, pero los que puedan leer lo leen. Yo voy a hacer simplemente voy a hacer unos comentarios sobre este texto. No voy a ponerlos a ustedes a que lo lean, porque ya entendieron la idea del primero. Pero, por ejemplo, aquí en este texto se hace un muy buen uso de la sinonimia, es decir, aquí se usan todos los sinónimos posibles de la palabra ladrón, es decir, que son unos surfianes, son unos cacos, son unos asaltantes, son unos truanes, o sea, no se repite en ningún momento ninguna palabra asociada a un malhechor, se repite. Es decir, que es un lenguaje muy rico. Pero se da otro tipo de problema de verosimilitud, que es la coherencia, y que también yo les exhorto que cuando ustedes lean un texto pueden buscarla y que cuando lo escriban lo tengan pendiente. El primer párrafo habla perfectamente de que la policía aprendió a un grupo de muchachos, a una pandilla juvenil de jóvenes que robaban en casa de gente rica, pero que eran unos adolescentes, eran unos muchachos así muchachos loquitos de barrio que se venían a robar. Sin embargo, a medida que el texto avanza, uno lee cosas como, por ejemplo, se notaba que eran unos asaltantes improvisados, torpes, bribones, rateros, que sustraían cosas de poco valor. Pero en la primera parte dice que robaban en casa de gente rica, de gente muy rica. Entonces, ya ahí hay un primer problema. Pero de luego, en el segundo párrafo, el narrador asegura que el narrador vive en una de esas casas ricas, y en el segundo párrafo él asegura que él conoce a uno de los ladrones que han aprendido y que es hijo de una vecina. Entonces, ¿cómo pueden ser unos muchachos pobres de barrio si uno de los muchachos es el hijo de una vecina, del tipo que vive en un residencial de ricos? Entonces, y al final incluso el narrador termina diciendo que estos ladrones son ladrones profesionales y que no son simples salteadores, que son ladrones violentos y profesionales. Entonces, lo que empieza como un texto de una simple pandilla de muchachitos se termina convirtiendo en una pandilla profesional en apenas 2 párrafos. Así que ahí se lo dejo para lo que quieran. O sea, ahí está para lo que quieran. Luego le hacen una captura de pantalla. Yo le envío el texto si quieren y luego lo analizan. Seguimos. Vamos con los mecanismos de la ficción. Yo le voy a dar un poco rápido a esto para que pasemos al debate, simplemente para que ustedes sepan analizar una obra, sepan cómo entrarle a una novela o si van a escribir su novela, cómo la van a afrontar. Yo quizás no me refiero directamente a los libros de motivación, a los libros autobiográficos, a los libros de superación, pero si ustedes se fijan, los libros de superación y los libros de motivación que triunfan, generalmente no son libros académicos ni de divulgación, son libros que se montan en todo esto, se montan en la estructura narrativa, vamos a decir, de la ficción, para entonces llevarle una historia interesante al lector, para que no simplemente sea un recetario de fórmula de cómo triunfar, de cómo hacer feliz y no sé cuántas cosas más, sino que este escritor pues se monta en todas estas cosas para crear un universo interesante en el cual él inserta su historia, sus conocimientos, lo que le quiere transmitir, divulgar al auditorio, como es el caso de Coelho, por ejemplo, sumamente exitoso. Pero si ustedes se lee cualquier libro de Coelho, es muy probable que va a encontrar una historia fuerte de base, una historia con todos los cascabeles narrativos. Entonces, lo primero, bueno, ya usted tiene un tema, yo me voy a saltar eso, pero una cosa muy importante es el punto de vista. En toda obra debe haber un narrador, debe haber alguien que cuenta. Ese es el punto de vista, le dicen también la voz del narrador. ¿Quién cuenta la historia? Los dos tipos más comunes de narrador son la primera persona y la tercera persona.
O lo cuento yo, y yo soy narrador y protagonista, voy a contar la historia de mi vida. Como tenemos de modelo la historia de la mutante, si ustedes ven un libro que se llama Diario íntimo de una mutante sorda, es muy probablemente que sea la mutante la que lo haya escrito y va a estar narrado en primera persona. La tercera persona, que es la más usada, él, ella, ellos, no protagonista. El autor generalmente no es el protagonista y usualmente no aparece en la obra, no es parte de la obra. Es como si fuera Dios, por eso se llama omnisciente, que está por encima de la obra, todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, un novelista famoso dice, el extraño caso de una mutante sorda. Entonces ahí escribe esta historia. Por ejemplo, el caso de Vargas Llosa, que escribe sobre la fiesta del chivo, él no fue parte de la dictadura, no fue parte de la historia, pero puede abstraerse y entonces escribir en tercera persona sobre todos los sucesos que ya sabemos. Hay una tercera persona limitada. ¿A qué se refiere esto? Es cuando hay un narrador que está restringido a un personaje observador en la historia. La noche que asesinaron a la mutante sorda. Lo escribió el detective enamorado, el detective que escribió la historia. Pero ¿qué pasa con la tercera persona limitada? Que está limitado a lo que sabe ese detective solamente. No puedo poner el detective, si no sabe más de la historia, no lo puedo poner a hablar de lo que no sabe. Entonces, por eso se llama limitado. A la segunda persona es rarísimo que se use en la ficción. Se ha hecho, pero es raro y corresponde a lo que sería usted. Entonces es como una instrucción y por eso se usa más en un libro que sea de divulgación. Entonces, aprenda a tocar el teremín, aunque sea sordo, por un tereminista. O sea, te narra desde una distancia de usted en segunda persona a otro usted que es el lector. ¿Qué pasa? Todas estas cosas que estamos viendo son reglas, pero son reglas que se rompen, que se cambian, se mezclan, se superan, se inventan. Y usted puede mezclar estos narradores. De hecho, hay novelas que tienen muchísimos narradores, muchísimos puntos de vista. Y lo que se hace es que se separa con capítulos, se separa con escenas, en fin. Se puede, pero hay que saber hacerlo. La perspectiva. Quise detenerme aquí para que no la confundan con el punto de vista, porque a menudo la gente dice, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu punto de vista? Son dos cosas muy distintas, al menos en narrativa. No se debe confundir. El punto de vista es quien narra, yo, mi biografía, lo que yo viví. Bien. Ahora, la perspectiva es quién yo soy. ¿Quién es el personaje que narra? Y entonces esto es muy importante porque esto personaliza la obra. Le da sabor, le da color, crea elementos de la relación del protagonista y el antagonista. En fin, esto introduce todo un mundo dentro de la obra. Usualmente se elige el punto de vista como facilidad para narrar o lo que es más adecuado. Por ejemplo, yo quiero narrar una historia con todos los poderes, soy un narrador en tercera persona omnisciente. Ahora, si yo uso un personaje dentro de la novela que va a narrar dentro de la obra, y me conviene tener una perspectiva, entonces yo me desplazo a un personaje, a un narrador limitado en tercera persona, por ejemplo, que aporte los matices adicionales. Por ejemplo, no es lo mismo que la historia la cuente una madre a que la cuente el niño. No es lo mismo a que la historia la cuente desde el punto de vista de un obrero a que la cuente desde el punto de vista del empresario, que a mí me conviene. Ejercicio número 3, Ubisoom. Bien, yo les dije que uno de los grandes problemas es el bloqueo. Nos bloqueamos, nos ahora cogemos el lápiz, no sabemos de qué vamos a escribir. Hay un montón de ejercicios que ustedes pueden buscar en la red para empezar a escribir. Lo importante es cómo uno arrancar, crear las primeras líneas y por ahí sigue. Uno de los recursos que la narrativa les roba a la poesía es el Ubisoom. Es una expresión que significa ¿a dónde van las cosas? Las cosas que desaparecen, las cosas que mueren, cuando nos vamos de un lugar. ¿A dónde van los besos que no damos? ¿A dónde van las palabras que no se dijeron? ¿A dónde van las miradas? A todos los zapatos que yo he usado en mi vida, ¿qué ha pasado con ellos? Como dice Silvio en esa canción hermosa, ¿a dónde van? Todas las hojas de los árboles, las malas palabras, en fin.
es un recurso poético que se traspasa a la narrativa y produce una evocación. Y usted dice, y eso lo puede llevar incluso por linderos insospechados. Un Ubizum, por ejemplo, es el responsable de que René de Rico escribiera ese cuento maravilloso de Ahora acabó el botón. O sea, ¿qué habrá sido de mis amigos, del barrio de mi infancia? ¿Qué fue de todo aquello que yo viví y que amaba? Entonces, es un ejercicio que se hace mucho y es muy, muy efectivo. Más mecanismo de la ficción, esto yo lo voy a pasar rápido. El ambiente es obvio, tiene que tener un lugar, una atmósfera. Los tiempos de la narración, esto es interesante porque hay muchos tiempos. Está el tiempo externo, por ejemplo, una novela que se llama Terror el 11 de septiembre, ya sabemos que se trata, ese es el momento histórico de la novela. Un reloj interno es el tiempo que dura lo que se cuenta en la novela o en la historia. Usted lee una historia que diga 24 horas sepultados y que tenemos como va a ser el 11 de septiembre, pero ya sabemos que la novela solo va a durar 24 horas, eso es lo que se va a contar. Pero hay un tiempo del discurso que es diferente, es decir, cómo yo voy a contar todo eso, cómo yo voy a organizar todo eso, y es un tiempo ya que es el tiempo del escritor. Entonces, todos estos tiempos, como yo lo ordeno, como yo lo arreglo, si lo hago rápido, lo hago lento, lo pongo delante, lo pongo detrás y hago todo eso, me va a ir ya definiendo la trama. Y aquí hay dos conceptos en la ruptura del tiempo que ustedes están cansados de verlos en la literatura y en el cine. El famosísimo flashback, que se llama analepsis, que es cuando el personaje se queda frisado y se va para atrás y de pronto le llegan todos los recuerdos de muchísimas cosas que hizo. Y trata de justificarse la acción que se está produciendo con los recuerdos que se introdujeron ahí. También está la prolexis, es decir, nos anticipamos, vemos el futuro, un evento por adelantado y a partir de ahí contamos. ¿Quién no sabe cómo empieza la novela? Crónica de una muerte anunciada empieza con una prolexis, el día que lo iban a matar, o sea, la visión de futuro, y empezamos a contar a partir de ahí. Así que otro mecanismo de la ficción son los personajes. Yo ahí no me voy a detener porque es un mundo aparte y todos sabemos mucho de personajes. Lo que sí debemos tener pendientes son dos cosas, y es que el personaje debe ser verosímil. Yo no puedo poner a un carretillero a explicar una clase de física, a no ser que previamente haya dicho que ese carretillero es un científico que terminó como profesor universitario porque era drogadicto, no lo sé. También un buen personaje es un buen personaje que se mueve por el deseo, produce conflicto y genera un cambio. Esos son los mejores personajes. Un personaje que quiere algo, que persigue algo en una historia, que genera un conflicto con eso que quiere y que al final obtiene un cambio, bueno o malo, es un buen personaje. La acción. Hay historias aburridísimas donde no pasa nada. Uno ve horas y horas, lee libros y página y no pasa nada. Es pura descripción, puro cuento, puro no sé qué. La acción es lo que nos engancha, lo que nos mantiene leyendo un libro. Esa acción también en un libro de acción hay muchas maneras de crear acción. Se puede crear acción también, creando intriga, creando anécdotas, creando cosas. Entonces, hay dos motores fundamentales para la acción. El personaje superior al conflicto, James Bond. O sea, usted lee una novela o ve una película de James Bond y es James Bond, no importa lo que pase, el mundo se puede explotar. Usted está preocupado de lo que le pase a James Bond. Lo contrario, el conflicto superior al personaje, el Titanic. O sea, ahí no hay que hablar, el barco se va a hundir y ya. O sea, ahí no hay nada que hacer. Los personajes lo que hacen es que se cuentan en la historia. Más mecanismos, la estructura. O sea, usted tiene que planificar, tiene que crear si va a ser escenas, si va a ser episodios, si va a ser capítulos, si usted va a escribir una novela negra, si va a escribir una novela de terror, si va a escribir a través de cartas, de email. Hay textos que son mensajes de email. En fin, incluso hoy en día existen métodos como ese que dice ahí Snowflakes, que es un método de los copos de nieve que permite organizar una historia con un concepto. Hay programas de computadoras, muchísimos, que le permiten escribir una novela, organizarle su novela, en fin.
Esto es muy interesante porque casi todo el mundo me lo pregunta y todo el mundo se confunde. El argumento no es igual a la trama y la trama no es igual al argumento. Son dos cosas diferentes que pueden ser parecidas y en un momento iguales, pero no son iguales necesariamente. El argumento es todo lo que va a pasar en su historia, todo lo que pasa en su historia cronológicamente, del punto 1 al punto 100. Todo lo que pasa así, derechito, ordenado, su argumento. La trama, en cambio, es el orden en que usted va a desarrollar ese argumento. La secuencia, como quedó todo. La trama es que usted salió de su casa y fue a un restaurante y cenó, y luego lo atropelló un vehículo cuando salió del restaurante. Ese es el argumento lineal. Pero la trama, usted puede empezar con el accidente, como vamos a ver más adelante. O sea, la trama no necesariamente debe ser igual al argumento. Puede suceder que sí, pero cada vez es más raro porque todo el mundo trata de innovar alterando el argumento con la trama. El binomio fantástico. Este es otro ejercicio y consiste en lo siguiente. Es muy famoso, esto es famosísimo y hay literalmente cientos de variantes. Hay trinomios, hasta yo inventé uno que se llama 3 palabras y un conflicto, en base al binomio fantástico. O sea que hay muchísima tela por donde cortar. Y yo sé que la gente que prefiere los libros de motivación ya vieron, ya se identificaron. Y entonces se trata de elegir 2 palabras que no tengan nada que ver. Nada que ver. Perro y armario fue la primera que eligió el creador del binomio fantástico, pero usted puede elegir vaso y motor de vehículo, no lo sé, o lo que usted quiera, silla y estatua. Usted coge 2 palabras que no sean relacionadas, no sean opuestas, no sean partes de una serie, no formen parte de un conjunto. Mientras más lejanas, mejor. Al inicio le va a generar un reguero de tontería y de disparate, pero puede decantar en cosas muy interesantes. En ese caso elegimos monje y Ferrari, que aparentemente no tienen nada que ver esas 2 palabras, una marca de carro con un monje, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen todas las declinaciones, un monje apellido Ferrari, un Ferrari atropelló un monje, el monje pobre y no puede comprar un Ferrari, se escandalizó porque vio al monje en un Ferrari, un famoso monje heredó un Ferrari y lo vendió, había una vez un monje que vendió el Ferrari. Bueno, pues quizás Robin Sharma usó esa técnica para titular su libro El monje que vendió su Ferrari. No lo sabemos. Estrategia narrativa. Ahora con los argumentos. La emoción que produce una historia va a depender del argumento y de cómo yo lo cuente con trucos. O sea, un argumento lineal, muy lineal, usualmente no va a interesar a la gente, no lo va a mantener entretenido, no lo va a mantener pegado o al libro o a la pantalla o lo que sea, sino que se va a aburrir, es muy probable. No digo que no, pero cada día es menos común este tipo de historia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se coge el argumento y se usa una serie de trucos que ya están inventados. Ya esas cosas se han probado que funcionan y las veremos rápidamente. Entonces, esencialmente, todo lo que usted vaya a escribir en términos de historia, de ficción narrativa, va a tener una exposición que es al inicio, un conflicto, o sea, un rebú, la acción va a ir creciendo, se puede llegar a un falso clímax, a uno lo engañan y uno cree, ya, aquí se va a resolver. No se resuelve. Viene un clímax que es la gran confrontación, Batman se enfrenta con Superman y eso es una cosa del mundo terrible. Y luego de que pasa ese clima, empieza la cosa a decrecer. Esa acción que decrece, hay que dirigirla a una resolución, o sea, hay que tratar de resolver ese problemazo que usted creó y al final usted le va a dar un desenlace que puede ser dramático, o sea, de acuerdo a lo que usted quiera, no importa que el protagonista muera, no importa lo que pase, un final feliz, que son lo que suelen gustarle a la gente, el héroe gana, se va con la chica, o un final abierto donde en las películas casi siempre de terror y del espacio, después que han matado todos los monstruos, en la última escena se ve una foto de un huevo o de un embrión del pájaro que mataron. O sea, quedó abierto y uno dice, va a haber una segunda parte. En fin, que esa estructura es la base. Ahí hay algo muy interesante que dice Deus ex machina.
El Deus Ex Machina es interesante porque muchos narradores que no tienen experiencia y muchos escritores que no tienen experiencia, luego que se meten en un reboot, no saben cómo terminarlo y de pronto apelan a un recurso de fuerza y lo terminan abruptamente o como le da la gana. Entonces eso viene de la antigüedad, donde cuando no sabían cómo resolver un drama, bajaban un dios y decían, ya, bajó Dios y Dios lo resolvió todo, ya. Había una gente enferma y Dios la sanó, ya, no hay que finir más. Esas son algunas de las estrategias y de las tramas. Yo no voy a leerlas todas, solamente les voy a hablar de algunas. Pero, por ejemplo, una muy interesante es el efecto Rashomon o la perspectiva múltiple, donde usted pone al malo y al bueno y lo va llevando en paralelo. El bueno, porque terminó luchando contra el malo que nunca es malo desde el inicio, el malo se volvió malo y se encuentra con el héroe o con el personaje protagonista y se da el antagonismo. Una cosa que le gusta muchísimo a los norteamericanos, sobre todo, es el monólogo interior, es un soliloquio, un hablar con uno mismo, con irse dentro. Los ingleses, los escritores más flemáticos, suelen trabajar mucho este tipo de historia. La analexis, el flashback, quien no ha visto en una película o ha leído un texto donde se empieza con los recuerdos, en fin. Pero hay dos muy curiosos, que a mí siempre me gusta hablar de ellos, que son el in media res y el dato escondido. Hay muchas novelas que tratan sobre un dato escondido, es decir, algo que no aparece, algo que se perdió, algo que hay que buscar, algo que tiene una caja, un maletín y nunca se sabe lo que es. Y uno se pasa la novela entera buscando una estatua perdida o buscando una cosa que nadie sabe lo que es y al final a veces ni se encuentra. Entonces ese dato escondido también se le dice caja china y es un recurso que funciona y funciona muy bien. Y el in media res es muy común en el cine y sobre todo se usa cuando ya se conoce el resultado de la historia. Es decir, por ejemplo, nadie va a hacer una película sobre el Titanic para engañar a la gente de si el barco se hundió o no, ya sabemos que se hundió. De igual manera, por ejemplo, el avión un accidente aéreo, que hay una película que aterrizó en el Hudson, pues nadie tiene ya que venir a crear a la gente el miedo de si el avión aterriza o no aterriza, se sabe que aterriza. Entonces usted puede empezar en in media res, puede empezar a la mitad de la historia, en el momento más dulce, en el momento más agrio, en el momento más fuerte, usted cae ahí, ¡pam!, en la gente, los pasajeros volviéndose locos en el avión, y entonces usted corta, se devuelve al inicio y empieza a contar su historia hasta que cae ahí otra vez y sigue. O sea, ese es un recurso muy usado en la narrativa y es sumamente válido. Así que hay una cantidad de estrategias y de tramas ya prediseñadas que usted puede montar su historia en ese recurso. Y ya casi terminando, les tengo otro ejercicio. Yo sé que también ustedes ya se la llevaron desde que leyeron las dos palabras. Una variante muy interesante de los ejercicios que tienen que ver con la creatividad y el desbloqueo, el poner a uno a pensar, es el qué pasaría si. En este caso es contrario al binomio fantástico. En este caso sí conviene que las dos palabras estén relacionadas, vamos, estén más o menos asociadas, tengan un sentido común. Entonces, por ejemplo, aquí, guerrero y armadura son palabras cercanas porque los guerreros de la Edad Media usaban una armadura o un guerrero, se supone, un soldado dispone de una armadura. Entonces usted empieza a inventar con la misma técnica anterior, pero ahora como las palabras son relacionadas, usted puede ir en otra dirección. Es decir, ¿qué pasa si al guerrero le roban la armadura y tiene que pagarla? ¿Y si la armadura del guerrero lo hiciera invisible? ¿Y si la armadura del guerrero fuera de chocolate? ¿Y si al guerrero le cae un rayo usando la armadura? ¿Y si la armadura se funde con la piel del guerrero? ¿Y si el guerrero tuviera alas, cómo se pondría la armadura? ¿Por dónde le saldrían las alas? Y si llueve mucho y al guerrero se lo oxida la armadura, ¿podrá seguir peleando? Entonces yo creo que ya ustedes se llevaron el próximo invento,
Y entonces ahí está El guerrero de la armadura oxidada, ¿verdad? La famosísima obra de motivación. Entonces de pronto usted ya se le prendió el bombillo, es muy creativo gracias a todos estos ejercicios que hemos estado viendo, y me dice, pues entonces yo puedo titular mi próximo libro El caballero que vendió su armadura, el piloto de Fórmula 1 que se convirtió en monje, el Ferrari del que se hizo una armadura, el caballero que odiaba a los Ferrari, o el monje que siempre quiso ser caballero. Así que inventen, pero yo no me hago responsable de demandas por plagio. Así que muchas gracias y vamos a la interacción. Así que seguimos. Voy a quitar la pantalla y cambio. ¿Me escucha? Sí. Muy bien, aquí hay mucha gente libre, mucha gente con la mano levantada, con opiniones. Vamos a darle. Vamos a poner al señor Juan Zapata primero. Oh, Dios mío, Juan. Adelante, Juan. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, dentro de todos los tópicos, Manuel, me quiero centrar en uno de los que trataste, y es en la parte del uso de los tiempos en la narración. Ajá. Pusiste un ejemplo que provocó, que fue la fiesta del chivo. Ajá. Y me gustaría, entre de dos preguntas que te voy a hacer, que me establecieras si está dentro de tu, ¿verdad? La diferencia en este caso, cuando se está manejando los tiempos en la narración, entre la novela histórica y la historia novelada. Y sobre todo, cuando tú hablas del tiempo del discurso, desde la óptica del que escribe. Te voy a poner un ejemplo de un gran amigo tuyo, Oscar Sasso, sí. Tu amigo de Sosúa, escribió Buenaventura. Sí. Y en Buenaventura, él te puso a conversar a Marcelo Bermúdez, con Fidel Castro, con Manolo Tavares, justo, y fue a caer donde un luchador español en la época de la República Española. Sí. Para una gente que se esté iniciando en este mundo y anda por ese manejo de los tiempos, ¿cuáles referencias tú entiendes que deben ser? Y sobre todo cuando la persona tiene una visión diferente. Por ejemplo, Nicolás Vargas en Santiago escribió una especie de historia novelada o novela histórica que todavía no la sé ubicar, de la experiencia de la guerra del 65, donde él se concentra solamente en los aviones y los helicópteros, pero es el muchacho rico que está viendo una experiencia desde la comodidad de su casa. ¿Cómo hacer una imbricación entre todos estos elementos para hacer una producción del nivel que se debe exigir? Sí, bueno, hay una cosa muy interesante que a mí me gustaría, que es discutible, es muy discutible, pero por ejemplo, yo he conversado... No sé si se me oyó. Yo he conversado con diferentes autores muy famosos ¿se oye? ¿Tengo audio? Sí, claro. Okay. Yo he conversado con muchos autores famosos de novela histórica. Por ejemplo, William Ospina, que es uno de los grandes colombianos, que es un experto en todo lo que es la conquista, ¿no? Los grandes conquistadores españoles en América. Y hay un problema de entendimiento. Por ejemplo, cuando uno oye novela histórica, inmediatamente uno cree que eso es un documental de Nat Geo, y no es así. La novela histórica es una novela, sigue siendo una obra de ficción, no es una biografía, no es un tratado, no es un libro de historia, no es un estudio, no es un ensayo, no es una monografía, no es nada de eso, es una novela. Entonces, aquí, por ejemplo, Vargas Llosa se buscó muchísimos problemas porque tenía falta, no de verosimilitud, que es otra cosa, sino tenía falta de conexión con la historicidad. O sea, la historia de la novela es una cosa, la historicidad lo que es otra. Por ejemplo, en la novela
se hablan de cosas que la gente cuando la leía decía, no, pero eso no pasó de verdad. Lo mismo está pasando, pasó también en el tiempo de las mariposas y otras novelas, por ejemplo, de la famosa galleta que Minerva le da al jefe. Que mucha gente dice que si lo hubiera hecho de verdad, la hubieran matado ahí mismo, en fin. Pero ¿a dónde yo quiero llegar? La historia novelada no tiene necesariamente que ser igual o responder a la historicidad. Claro, el escritor trata de montarse en esa trama, ¿no? Y de ser lo más verosímil posible también a la realidad. Pero, yo quiero que tú sepas, por ejemplo, de que hay novela histórica totalmente inventada. Es decir, hay una gente que se imagina lo que pudo haber sido. Y eso se estudia porque se supone que ese novelista hizo toda una investigación, hizo todo un estudio, todo un trabajo para levantar la información sobre un hecho histórico del que se sabe muy poco. Entonces, ¿qué él hace? Que él rellena con ficción lo que falta. Entonces, eso no es ningún pecado. Hay una grandísima cantidad de novelas históricas que se basan en esas premisas. Por supuesto, la gente, sobre todo en nuestro país, cuando busca una novela histórica, casi siempre se va a la historicidad, porque anda buscando más que le aporten datos, que le aporten chismes, que le aporten información que no conoce. Lo de meter personajes, recuerden que esto que vimos son reglas, todo eso se transgrede. Por ejemplo, en un libro tú puedes juntar dos personajes de dos épocas muy distintas y usar un tercer interlocutor que sea quien tú quieras, ¿no? O sea, hay una gran cantidad, lo que hay que saber hacerlo, pero todo se puede. Lo que tenemos es que conocer esas cosas y ver cómo la integramos. Y, por ejemplo, Mameso es un narrador muy calificado. Gibre, trata de quitar la presentación diapositiva para que se vea solo tu cara cuando tú hablas. Ahí. Perfecto, ahí. Okay. Miguel Moreno. Hola Manuel, excelente exposición. Viendo tu exposición, me recordé de algo que me gustaría que tú comentes. Y es que mucha gente que habla de que el personaje de Jesús fue real, una de las razones que argumenta es la verosimilitud de los textos bíblicos. Es decir, si alguien se inventó el personaje de Jesús, como mucha gente piensa, que incluso dice que los textos bíblicos se escribieron decenas o incluso cientos de años después, y esa es una versión, pero lo que defienden el hecho de que fue realmente un personaje histórico es que dicen que los textos bíblicos son totalmente verosímiles. Es decir, nadie ha podido encontrar una contradicción ni de época, ni de personaje, ni de costumbre, ni de geografía, ni de cultura, ni de nada. Entonces, vamos a decir, esa gente dice que si fuera un invento, algún fallo debió haber tenido. Sin embargo, en el caso particular, nadie ha podido encontrar una contradicción donde la verosimilitud esté en juego. Sí. Eso es. Sí, por ejemplo, bueno, ahí, como dicen, nos metemos en lo hondo, pero, por ejemplo, ahí hay que ver las cosas en capas, ¿no? Dudar del Jesús histórico es una cosa, ¿verdad? Analizar los textos bíblicos son otra. O sea, evidentemente que Dios no puso el dedo sobre una hoja para escribir en un papel. De hecho, que yo sepa, Jesucristo no escribió una letra ni siquiera con un palito en la arena. O sea, todo lo que se escribió, lo escribieron otros, ¿no? Entonces, el tema de probar la existencia o no de Jesús a través de los textos bíblicos siempre será polémico y contradictorio. Yo solamente voy a agregar lo siguiente. Hay dos capas, hay dos niveles, hay muy capas, no, pero hay niveles. Por ejemplo, como bien tú refieres, los textos son consistentes. Lo que yo explicaba ahorita son verosímiles, consistentes,
preciso, hay coherencia, o sea, va todo de acuerdo a lo que debe ser. Ahora, de ahí a tú decir que era una discusión que todavía tengo pendiente por ahí, decir que fueron inspirados por Dios, por ejemplo, ya eso es otra cosa. Pues ya, por ejemplo, tú decir que por la calidad de ese texto fue inspirado por Dios, ya es una apuesta que habría que debatir, que habría que discutir, porque se ha escrito muchísima literatura sagrada que no ha sido inspirada por nadie y tiene un altísimo nivel. Ahora, evidentemente que un libro como la Biblia, donde tantos eruditos han trabajado sobre él, incluso antes de la publicación de la Vulgata o cuando se trabajó con la Vulgata, es probable que se ajustaran también muchas cosas. O sea que hay siempre una duda. Ahora, de que yo puedo probar la existencia de Dios, de Jesucristo históricamente a través de los textos bíblicos, por la forma en que se escribieron, yo pienso que es arriesgado. Me iría más por la teoría de la fe, ¿no? Por la teoría literaria. Benjamín García. Manolo, buenas noches. Excelente. Buenas noches, compadre. ¿Cómo va la vida? Bien. ¿Cómo habla usted yo aquí? No, en serio. Yo he escuchado gente, este tema de escribir, tú sabes que antes era una actividad, un oficio dedicado a gente muy exclusiva. ¿Quién escribía un libro antes? ¿Quién publicaba un libro antes? Sin embargo, ahora mismo yo puedo decirte que dentro de mi círculo afectivo cercano, yo tengo más de 20, 25 amigos que tienen 1, 3, 15 libros publicados. Yo conozco muchísima gente que tiene libros publicados y que son leídos. Y ahí yo quiero un poco meterte en terreno medio fangoso. Nosotros tenemos amigos en común que son grandes escritores y 2 de ellos han repetido esta anécdota, la que plantean que hubo un joven que le preguntó a alguien, a un poeta, que qué yo debo hacer para escribir. Y él le dijo, bueno, usted pone en la parte de arriba la palabra casa y abajo pasa. Y él dice, ¿qué pongo en el medio? Ese talento. Entonces, realmente se necesita algo más que la simple disposición, que yo tengo una historia, que yo tengo unas técnicas y que yo puedo lograr estructurar porque todo el mundo todo el que va a la universidad termina haciendo un libro, porque una tesis o una monografía que se presenta ahora es un libro que tú haces en 3 meses, a veces en 2. O te lo hacen. O te lo hacen, bueno, pero que tú lo puedes hacer. Hay gente que lo hace y logra incluso convertir eso en libro. Pero realmente se necesita para poner entre casa y pasa talento solamente, o talento y otra cosa, o el talento no es tan necesario si tú tienes la disposición. Bueno, esa es una discusión que no solamente literaria, ¿no? No, eso es de muchísimas cosas, yo sé. A todas las artes. A todas las artes. Creo que una de las más sufridas en ese sentido son las artes visuales, ¿no? Donde incluso hay la osadía de declarar un objeto arte. Por ejemplo, yo digo, este vaso me parece que es una obra de arte, y yo lo declaro arte y es arte porque yo soy un artista. Un guineo pegado con una cinta de esa gris. Bueno, en la literatura es un poco más difícil porque hay que escribir la obra, entonces se complica. Pero yo pienso que como en todo, hay gente que nace con el talento, quizás no para escribir, pero sí para pensar, para crear mundos, para ficcionar y para manejar los conceptos que luego aprenderá a expresar con el idioma. Entonces, realmente hay gente que tiene pensamiento profundo y hay áreas donde se necesita más que en otras. No es una respuesta fácil. Por ejemplo, una persona que escribe un libro de divulgación o una persona que escribe una autobiografía o una novela biográfica,
se le hace más fácil aprender las técnicas, aprender a escribir. Pero, por ejemplo, en el caso de la poesía es otro terreno, es un terreno muy difícil. Fíjense que yo no hablé de poesía, porque ya ahí sí que la cosa se nos complica. Pero, por ejemplo, ahí siempre se dijo que Humberto Eco, por ejemplo, como era un crítico y era tan experto en todo lo que tenía que ver con la novela, un día dijo, pero ¿y por qué no hago una novela? ¿No? O sea, es como una cosa lógica. Si yo sé todas las reglas, ¿por qué no las aplico? Entonces, pienso que hay de ambos y ambos. Hay parte y parte. Es decir, no porque tú quieras escribir un libro vas a hacer un buen libro. Claro, lo puedes escribir. Hoy en día incluso están los ghostwriters, los escritores oscuros, el coaching, la mentoría literaria, donde hay gente que incluso te lo escribe el libro, te ayuda a escribir. Hay de todo. Incluso hay escritores que hacen libros muy famosos, que tú lo sabes, que se contratan 5 o 10 escritores para que entre todos le escriban el libro y al final esta persona quizá le da unos toques y lo adapta a la idea original que tuvo. Es decir, que hay de todo. Pero yo pienso que se necesitan las dos cosas. Hay que tener talento, pero también tú tienes que cultivar la escritura, porque solo con el talento no basta. Tú podrás llegar a ser como un buen repentista, podrás llegar a tener ideas maravillosas, pero vas a necesitar la herramienta, vas a necesitar el lenguaje, vas a necesitar técnicas, vas a necesitar un sinnúmero de cosas que son las que te van a permitir avanzar en tu obra. No significa, ojo, que cuando uno escribe tiene todo eso en la cabeza. No, todo eso va quedando en uno y a la hora del escritor empezar a hacer su trabajo, todas esas cosas empiezan a fluir. Claro, otro aspecto también que va dentro de lo que tú señalas, hoy en día es más fácil porque es más barato y están todos los formatos y están todas las herramientas que permiten que cualquiera publique un libro. Y ojo, también el mercado editorial transforma al escritor. Es muy probable lo que tengan la oportunidad de comparar los manuscritos, los originales de novelas famosas, cuando ven las ediciones que sacan las editoriales, a veces ni se parecen. Yo tengo amigos que me dicen que hay editoriales que le han volado capítulos enteros, que le han cambiado los párrafos, que le cambian palabras, que le cambian todo, porque el libro se ajusta a un gusto, a un mercado editorial. O sea que son muchas las aristas, pero pienso que sí, que en buena medida y sobre todo en la poesía, para rellenar el hueco entre dos palabras que puedas poner, se necesita un poco de talento. Gibre, una preguntita. Cuando un escritor se sienta y empieza a escribir la novela, por ejemplo, ¿en su mente él tiene la historia completa o la historia se va desarrollando según poco a poco él va desarrollándola y escribiéndola? ¿El escritor que se sienta no sabe el final de la historia? Hay de todo. Por ejemplo, hay personas hay escritores que tú ves que tienen una pared llena de post-it, de notitas, donde arman su historia. Hay escritores que son tan talentosos o tienen una capacidad que almacenan todo en su cabeza. Hay, como dije ahorita, hay escritores que usan programas de computadoras. Hay varios. Hay uno que se llama Scrivener, que es famosísimo, es caro, pero te ayuda a organizar la novela a la gente que lo necesita. Pero generalmente yo pienso que los verdaderos escritores de ficción, de literatura, aunque se puedan ayudar de esquemas, de listas, hay gente que hace cosas en la computadora, pero en general todo eso va un poco pasando en tu cabeza y en tus notas. ¿Por qué? Porque, como tú dices, tú puedes tener una idea, pero luego cuando tú avanzas en la historia te pueden ir saliendo muchísimas variantes y el que tú pensabas que era un personaje principal de pronto te salta a secundario y quizás un personaje que no le diste importancia se vuelve tan rico que tú decides cambiar el punto de vista y volverlo un personaje principal. Ahora, como yo dije en el famoso cuestionario, es ideal sí tener una idea central y mantenerla, porque si no, si vas a estar saltando de tu idea central, de tu propósito, entonces se te va a complicar porque con cada salto varían cosas y tú vas a tener que ir ajustando la verosimilitud. Entonces, si por ejemplo, si tu narrador era un sargento de la policía y mañana tu narrador es
el jefe de la policía, pues son policías los dos, pero se supone que son gente que manejan diferentes niveles de realidad. Entonces, hay que tratar de ir fiel a lo más fiel posible a un esquema, a una idea. Pero por eso yo decía ahorita que si el que quiera esperar a tener toda una novela en la cabeza para escribirla, le va a dar mucho trabajo. Lo que casi siempre pasa es que uno tiene la historia en la cabeza, a uno se le ocurre la historia casi completa. Y el final a veces... La historia se va desarrollando poco a poco. Se va desarrollando y a veces te pasa por encima y te arrolla salvajemente. Yo tengo la pregunta porque Juan Bosch en la obra del arte de escribir cuentos dice que el cuento no puede dominarte a ti, que tú eres el que tiene que dominar el cuento. Bueno, pero el cuento es diferente. o que la historia no puede dominarte a ti, o sea, eres tú que tienes que controlarla. Sí, no, claro, claro. La literatura no es aleatoria, es causal. O sea, en la literatura todo lo que pasa, pasa porque uno lo provoca, no porque pasa misteriosamente, claro. Pero en el cuento es un poco diferente y es más fácil de controlar, porque acuérdate que un cuento es una historia generalmente, un tema, una idea, como dicen por ahí, es una flecha que se lanza del punto A al punto B y tiene que tratar de llegar de la manera más clara y precisa posible, aunque se han inventado y se ha hecho de todo. Pero generalmente en el cuento hay una historia. Si tú tienes más de 2 historias en un cuento, tienes que saber manejarlo porque se te puede ir de las manos. O muy probablemente ya es algo que empieza a oler a novela corta. Entonces en el cuento hay más control, sí. Daniela. Le abrió el micrófono a Daniela. Daniela. Adelante. Daniela. Daniela está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Daniela tiene el micrófono apagado. Pero yo le prendí el micrófono. Dice aquí que está abierto el micrófono de ella. Quizá ella lo tiene que... Chequea, Daniela. Debe tener ella su computadora. Ve a ver. El señor Lugo. En lo que Daniela se prepara. Lugo Cabrera. El gran amigo Lugo. Le estoy abriendo el micrófono. Excelente conferencia. Me gusta. No soy escritor, pero tú sabes que siempre he estado ligado a la gestión cultural. Voy a hacer un comentario para luego hacer 2 preguntas. Cuando uno estudió, en mi caso, en el liceo, el profesor de literatura te enseñaba a escribir, pero muy pocas veces escribía. Cuando la mayoría de las escrituras que se producen son en el orden de la biografía y del ensayo. La mayoría de los políticos y personajes de la vida terminan con su biografía escrita por ellos. Claro. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué los profesores de literatura, que se supone que son los que saben escribir y los que enseñan a escribir? Esa es la profesión. La profesión de escritor es el literato. Es haber estudiado literatura o letra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los profesores de literatura escriben tan poco? Es una de las preguntas. Y la otra es que dijo el genio de la física, Albert Einstein, que el individuo es inteligente en una o 2 cosas. Y en el chat dice un músico de ahí de chat, que yo lo seguí mucho en su juventud, y que es amigo tuyo y conocido y amigo de nosotros, que es Caonel Peguero. Caonel Peguero, sí. Sí, él se refirió en un momento a Juan Luis Guerra, y él dijo, para facilitar que la gente escribiera canciones, hiciera música, hiciera una serie de cosas, él dijo en ese momento, sí, así fue que yo lo interpreté, parecido a Albert Einstein, que todo lo que una gente hace, la mayoría de las cosas que se hacen no se hacen solas, que son fruto de un equipo. Ajá, claro. Entonces, la mayoría de la gente que escribe canciones, escribe poemas, escribe una serie de cosas dentro de la literatura, no tiene formación literaria, no tiene formación, no tiene ese tecnicismo. Porque si uno se pone a contemplar el tecnicismo que tú haces referencia, la mayoría de la gente saldría corriendo,
porque habría que estudiar de literatura para poder escribir. Sin embargo, hay muchísima gente que escribe. Hay una canción que me llama a mí mucho la atención, una bella canción de un yunyunero de Santiago que se llama Mi Calle Triste. Camboya, Esteve. Sí, eso es un poema. Entonces, Gilbert, hay técnicos, hay personas para auxiliar a los escritores que no tienen la formación técnica, que no son literatos. Claro, claro. Yo hablaba de eso ahorita. Voy a empezar por ahí. Claro, hay de todo. Hay se llaman mentores y hay personas escritores oscuros, ghostwriters, fantasmas. Son escritores que incluso te escriben el libro si tú quieres, pero hay ayuda, claro que sí, y de muchos tipos. Incluso hay una moda grandísima hoy en día de cursos en línea. Usted pone cursos de escritura creativa y le van a salir miles, y algunos muy buenos, de universidades españolas. Incluso algunos te dan títulos, te dicen escribe una novela, y profesores famosos, escritores famosos incluso son los profesores. Entonces sí, hay muchísima ayuda. Incluso luego en la covidianidad, si algunos miembros de la tertulia se animan, este taller lo podemos luego dar presencial y hacerlo como se hace bien, que se hace en varias semanas, varias sesiones, y se van estudiando ejemplos, se van estudiando autores y todo eso. Otra cosa es que yo decía que hay que leer. La escritura, se aprende a escribir leyendo usualmente. La mayoría de escritores lo que hacen es que leen mucho. Es muy difícil escribir sin leer. El que no lee le va a dar trabajo escribir. Hay personas que quizás no son académicamente formadas, muy formadas, o no están tan preocupadas de las técnicas, pero son grandes lectores. Entonces, como son grandes lectores, van descubriendo, tienen la capacidad de como todo en la vida, hay gente empírica, hay gente amateur, improvisada, hay gente autodidacta que aprende viendo las cosas. Y hay gente que le intuye, y hay grandes escritores que quizás no tienen un grado académico determinado, pero tienen un talento, y cuando leen una novela dicen, pero mira lo que él hace esto, hace lo otro, mira cómo él argumenta, mira cómo cuenta la historia. Pero esto se puede. Es muy común que uno lea un libro. Yo leí un libro el otro día, y cuando lo terminé dije, Dios mío, pero ¿y esto se puede? Yo no sabía que eso se podía. Y sí, se puede, y es un escritor reconocido. Entonces, hay que leer, esa es otra. Y lo tercero que preguntaste de los profesores, aquí pasa lo contrario. Aquí muchos escritores, para sobrevivir, porque nadie vive de esto, terminan siendo profesores de las universidades y de colegios prestigiosos. Pero es muy raro encontrar un profesor que dé el salto. Yo no me voy a meter en por qué, porque creo que todo el mundo sabe a qué se debe. Perfecto, gracias. Sí. ¿Alguien más? Daniela, que la veo ahí en la pantalla, pero no. Daniela, no le funciona el audio. ¿Qué será lo que le pasa? El señor Sixto Peralta, vamos a abrir el micrófono a Sixto Peralta. ¿Dónde está? Aquí. Adelante, Sixto. Bien, ahí bien, ¿se escucha ahí? Sí, saludos, Sixto. Hola, ¿cómo está? Felicidades, Bruno, una vez más. Usted es lo que trae esa estrella aquí a esta tertulia. El señor Gibre. Bueno, yo estoy haciendo un libro en esta cuarentena. Bueno, ya pasó la cuarentena prácticamente, pero estoy haciendo un libro, y efectivamente cuando uno lee mucho, uno va adquiriendo conocimiento, y el fruto de esos conocimientos llevado a la práctica, uno puede hacer un libro. Ya yo prácticamente tengo un libro ahí, tengo la materia prima, que lo que necesito es una corrección. Entonces, efectivamente, yo lo que he hecho es, como yo tengo un poco de conocimiento de los tres, valga la redundancia, conocimiento universalmente aceptado, como el teológico, filosófico y científico, que se llama, yo diría, la teoría de los tres conocimientos. Yo llevo esos conocimientos y conjugo lo teórico
con la vida mía, que yo soy un empresario. Entonces, llevo esos conocimientos a la práctica y voy haciendo ese libro. No sé cómo lo ve el profesor. No, muy bien, de eso fue que yo hablé al inicio, de que cuando muchas personas que quieren escribir literatura vivencial, autobiográfica, de autoayuda, todo esto, cuando le hablan de escritura creativa, cuando le hablan de ficción, enseguida como que le mientan algo que no quieren ver, cuando es todo lo contrario. O sea, las técnicas que más o menos vimos así un poco rápido de la ficción son las que le permiten que su libro sea interesante. Por ejemplo, para volver a uno de los ejemplos que yo usé, el monje que vendió el Ferrari es la historia de un empresario que estuvo a punto de morir. O sea, eso lo vemos todos los días. Vemos todos los días una persona muy poderosa cuyo dinero no le sirve para nada, cuya riqueza no le sirve para nada, y la vida vale más que todo eso. Entonces llega un momento en que esa persona tiene que hacer un alto en su vida y así producir un cambio. Entonces esa es una historia que merece ser contada. Este señor la capitaliza y crea este libro icónico, famoso, ¿no? Entonces, cuando uno logra, por ejemplo, Paulo Coelho tiene un libro, uno de sus más vendidos, que ya el título hace que la gente se interese, que Verónica decide morir. O sea, que ya hay una historia. ¿Quién es Verónica? ¿Por qué se quiere morir? Se muere Verónica realmente. Entonces, fíjense que ya en el título hay una historia donde hay trama, suspenso, hay todo lo que yo expliqué, personaje, ambiente. Entonces, ¿qué hace Coelho? Que hábilmente usa personajes que nosotros los escritores llamamos que son trasladables, que son tipos móviles, son movibles, es decir, personajes de los cuales yo puedo hablar y esa camisa le puede servir a mucha gente. Entonces, para eso sirve la ficción, para que lo que tú de tu vida no puedas completar o sea poco interesante, tú lo vas haciendo interesante, porque no tienes que contar tu vida punto por punto tal cual sucedió. Acuérdate que tu objetivo en este caso es transmitir conocimientos que tú has ido acumulando y vas a usar tu experiencia de vida como la plataforma para hacer eso, para que la gente se interese, porque si tú haces un libro solo hablando de estos conocimientos y de estas técnicas, pues entonces vas a hacer un libro que sería un libro de texto, sería un libro de referencia, ¿verdad? O sería un libro de no sé, pero no sería un libro que produciría en el lector un interés de decir, wow, mira qué interesante, este señor que es empresario, mira lo que hizo, mira cómo nació, cómo se superó, cómo esto, cómo lo otro, ¿no? Pues, entonces, Sí. por eso es interesante dominar las técnicas de la ficción narrativa. Muchas gracias. Ahora sí, creo que Daniela tiene audio. Déjame ver qué le pasa a Daniela. Yo creo que este es el momento para que los tertulianos que están aquí en este auditorio hagan su pregunta, porque ya estamos en fase final. Daniela. Ausón, Andrés Ausón. Estoy abierto, ok. ¿Se me escucha? Sí. Ok, Manuel, felicidades. Gracias, Andrés. Felicidades del alma, como dice alguien que yo quiero mucho. Felicidades del alma, porque nos hacía un poquito de falta a muchos oír cómo se escribe, oír cómo se narra. Nos hacía mucha falta saber cómo plasmar en papel la palabra. Y es muy importante tener las técnicas necesarias. Esas son las felicidades. Ahora, en el disparate del principio, que tú pusiste, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama eso. El detective Weston. Sí. Tú sabes que hay mucha gente que comete ese error cuando escribe, tratando de darle belleza poética al escrito y tratando de darle esa belleza poética, pues hierran demasiado en eso. Y lo que escriben es un disparate que se oye bonito, pero se entiende muy poco.
Sí. No todo lo que se oye bonito se entiende bien. Ok, esa es una parte. Y la otra es, por ejemplo, aquí viene una pregunta y algo que te voy a comentar. Hay gente que escribe para sí mismo. Mucha gente que escribe para sí mismo. Ese es mi caso. Cuando yo debo de tener empaquetado por lo menos que sean 4 libros de poesía con más de 100 páginas. Yo escribo para mi disfrute, para disfrutarlo. Si en un momento determinado yo quisiera no hacer un libro para vender, no me interesa, no tengo la necesidad de vender un libro. Sino hacer un libro para regalar, o sea, hacer, por ejemplo, qué sé yo, 10 tiradas, 10 libritos, para darle uno a Bruno, regalarte uno a ti, regalarle uno a Danilito, que me dijo ahorita que si me daban la palabra había que irse. Cosas así, eso se puede. Hay gente incluso que esconde, hay gente que escribe y lo destruye. Y hay un caso paradigmático que por más que lo intentó no lo pudo conseguir, que fue Emily Dickinson, tú lo sabes. Emily Dickinson escondía, escribía y guardaba los poemas en los cajones. Hay de todo, hay gente que tiene un montón de cosas escritas por ahí y no las publica, no quiere, no le interesa, y a veces cosas muy buenas. Hay gente que escribe muy bien y no lo quiere compartir. Bueno, por eso yo hablé al inicio de que había un proceso de introspección y había un proceso de exteriorización también. O sea, la persona que no esté en la disposición de hacer ese viaje de ida difícilmente va a publicar, porque primero el escritor se desnuda totalmente en lo que escribe, queda manifiesto. Esa cosa que uno escribe son autobiográficas. Hay gente que te dice, ¿y a ti te pasó eso de verdad? Porque te vincula a la obra y a veces pura ficción. En algunos casos, como en el caso de la motivación personal, es bueno porque el escritor trata en todo momento de hacerle creer al lector de que efectivamente todas esas cosas él las vivió y por eso tiene autoridad para hablar del tema. Pero en el caso mío, por ejemplo, que escribo narrativa a veces bastante fuerte en términos de violencia, de sexualidad y de muchísimas cosas, cuando me preguntan, ¿y eso tú lo viviste? Uno no sabe ni qué responder, ¿no? Sí, claro. Tú sabes que en esa misma tónica, Manuel, ahorita tú hablabas de los títulos de los libros y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Nosotros, uno, ya no, porque mi lente tengo problema en ese ojo y no puedo leer realmente. Me canso muy rápido, se me juntan las letras y tengo casi un año que no leo. Una pena para mí. Pero lo que nos dimos la tarea de comenzar a leer existencialismo, desde la náusea, la peste, el túnel, todo eso, yo creo que los libros de existencialismo han sido lo que han tenido los títulos más atroces del mundo. Si no sé si estoy errando. Sí, obviamente, hay toda clase de cosas ahí en ese mundo del existencialismo y recuerda que tenemos muchos siglos de literatura, o sea, hay mucho tiempo de literatura y ha pasado de todo, realmente de todo. Así que evidentemente que los títulos a veces son muy estrambóticos. Yo quiero contestarle al hermano Narciso Vargas, que me pregunta en el chat que si las técnicas de escribir varían de acuerdo al género que se trate. Hay cosas muy generales, por ejemplo, el manejo del idioma, evidentemente, y ese tipo de cosas, el tema de los argumentos, la construcción de los personajes, es muy común a muchos géneros. Sin embargo, el género va a ser una camisa de fuerza, es decir, escribir, como yo le decía ahorita a Bruno, no es lo mismo escribir una novela que escribir un cuento, pero tampoco ahora está muy de moda escribir un microrrelato. Por ejemplo, un microrrelato se supone que no son más de 100, 120 palabras, pero todavía vamos más lejos. Ahora está de moda el nano relato, que se trata de escribir 10, 15, 20 palabras apenas. Entonces ya ahí tú tienes una camisa de fuerza, tienes que emplear otras técnicas. La novela, por ejemplo, se caracteriza por múltiples historias, múltiples personajes. Uno puede hacer prácticamente de todo. Puede meter cartas, puede meter testimonios, puede hacer gráficos, puede hacer lo que le dé la gana. En el cuento uno estaría más limitado para hacer esas cosas.
La poesía tiene un lenguaje poético diferente al lenguaje narrativo. Entonces, evidentemente, ahí también habrán otras técnicas, otras reglas, otros lineamientos que uno tendría que observar a la hora de escribir poesía. El ensayo, que veo que Miguel Ángel lo menciona, el ensayo, señores, como dice Federico Enrique Gratero, uno de los géneros más difíciles que hay. Y hay mucha gente que está equivocada. Un ensayo es un género creativo, señores. Los ensayos no son una tesis. En un ensayo usted no tiene que hablar de la verdad. En un ensayo es su visión. Usted hace un ensayo para contar su visión de un tema. Y usted puede estar totalmente errado. Los ensayos son creativos y los hay deliciosos como lo del propio Federico Enrique. Entonces el género va en cierta medida a ir configurando también las técnicas. Se mezcla, hay narrativa poética, hay poesía narrativa. Hoy en día ya no se usa, por ejemplo, antes si usted quería escribir poesía tenía que someterse a la rima, a la métrica. Hoy en día se escribe el famoso verso libre y hemos llegado todavía más lejos. Además del verso libre, ya ni siquiera escribimos en versos, ahora escribimos de manera como si fuera un párrafo narrativo. Y todavía estamos yendo más lejos. Hoy en día la poesía española parece ser antipoesía, ya ni siquiera parece poesía, ahora parece como si fuera una conversación de esquina entre dos personas. O sea que sí, hay técnicas comunes, por supuesto, la precisión, no sé, el manejo del idioma, pero el género te va a poner una serie de imposiciones que en cierta medida hay que mantener. Por ejemplo, y dentro de los géneros hay subgéneros. Por ejemplo, la novela policial tiene unas reglas muy definidas. El libro que publicó Ariel, el de la tertulia, Crónica de Nevadón, se inscribe en la narrativa fantástica, ficción fantástica, de ciencia ficción. O sea, es una cosa tremenda. Entonces ahí hay unas reglas también que la han ido poniendo los que primero se fueron adelante en el género. Así que sí. El haiku, exacto. César Espinosa. Hermano Libre, muchas felicidades. Gracias, César. Para mí un honor haber participado de tu charla. Me Gracias. gustó bastante. Qué bueno. Yo, aunque no tengo experiencia de escritor, bueno, yo he escrito algunos artículos en algunas revistas, muy poco, por inspiración. Bueno, lo que te quería más bien es preguntar, cuando tú hablabas de la forma en que se escribe poesía actualmente, no sé si conoces un grupo de jóvenes que se dedica a escribir poesía, pero tocando música. Ellos se llaman El Hombrecito. Ah, sí, sí, famoso. Sí, Sí. eso quería saber. Sí. Sí, ¿Qué tú opinabas de ellos? ¿Qué tú claro. crees de ellos? Fíjate, la modernidad nos está arrojando, prácticamente nos impulsa a una convergencia de géneros. Hoy en día es muy difícil encontrar una obra de arte casi de cualquier tipo que sea pura. Es decir, es muy difícil tú encontrarte esa novela perfecta, pura, que no tiene ningún tipo de influencia, que respeta los cánones, etc. Esa poesía lírica, ya es muy difícil que la gente que escribe en estos tiempos se taranque, se sienta con esa camisa de fuerza, como yo decía, de un género. Entonces se empieza a experimentar, con la música. Siempre se ha hecho, no estamos descubriendo, como dicen en el Disculpa, mentalito. Libre. Siempre se ha hecho. Eso se le dice spoken word, ¿verdad? Sí, Ese estilo, spoken word. El spoken word es muy usado en los Estados Unidos, en Puerto Rico. Yo estuve en una presentación de spoken word, pero eso tiene una raíz más antigua, que es el repentismo. O sea, hay gente, por ejemplo, en los campos que te hace las porfías de décimas, gente que usa el famoso pie forzado, gente que se para y tú le dices, un poema con cosas. Los cubanos son muy famosos haciendo poemas con pie forzado. Lo que pasa es que el spoken word es un poco ya más, ¿verdad? Más quiche, más refinado. Pero recuerden, señores, que nosotros hemos tenido experimentación literaria desde hace siglos. Se ha inventado desde que el hombre empezó a escribir, está inventando. Y, por ejemplo, ahí estamos en el movimiento de los simbolistas, los franceses. El otro día hablaba yo con un amigo de la escritura automática, gente que cree que se puede hacer escritura con el azar, en fin.
O sea que es un proyecto muy válido y a mí me gusta todo eso. Yo no soy de esos puristas que dicen, no, esto, no. ¿Tú sabes por qué? Porque todo lo que ayude a promover la cultura, todo lo que ayuda a promover el arte, la poesía, en el buen sentido, es bienvenido. Y recuerden, escribimos porque nos queremos expresar. Tenemos algo dentro, los escritores decimos que si no escribiéramos nos pusiéramos locos. Yo soy uno que cuando no puedo escribir estoy ansioso, me desespero. Entonces, si tú tienes la necesidad de expresarte y encuentras más de una manera de expresión, entonces es una felicidad. A mí me encanta, por ejemplo, yo hago mucho que escribo poemas a fotos, a pinturas. Hay compañeros que le toman fotos o hacen una pintura de lo que yo escribo. Hay cuentos míos que lo han llevado al teatro. O sea, esa sinergia, esa fuerza creativa hoy en día es poderosa y hay que aprovecharla y apoyarla. Juan. Muchas gracias, Libre. Saludo, buenas noches. Mis felicitaciones para esa charla magistral que acaba de dar. Sin duda, no me esperaba menos. Felicidades, hermano. Una pregunta, a ver si yo salgo de dudas. Leer y audiolibro, eso es lo que yo muchas veces me pongo a hacer, porque realmente soy un poco haragán para leer, debido a que una vez en los ojos como que no tengo el problema de Andrés, pero un poco medio pesado para mí eso. Entonces he optado por los audiolibros debido a que, por ejemplo, he escuchado este autor norteamericano, Edgar Allan Poe, que hay unos videolibros increíbles, audiolibros increíbles de él. Entonces, ¿qué tú me recomiendas de eso? Y tal vez tú das una charla acerca de tener un poco más de habilidad para la lectura y esas cosas. Bueno, no sé si dijiste algo al inicio porque se cortó, pero bueno, los formatos son todos válidos. Hay gente que se quiere cortar la vena. Cuando salió el libro digital, la gente decía, se acabaron los libros de papel, querían inmolar. No, no se han acabado, ahí están y seguirán muchísimo tiempo. Los audiolibros no es tampoco algo nuevo, los audiolibros tienen mucho tiempo en el mercado. Y yo pienso que la manera en que usted consume la literatura no necesariamente tiene que ver con el disfrute de la literatura. Ahora, hay gente que se siente bien pasando las páginas por un libro físico, se siente bien el libro objeto. Hay personas que disfrutan el libro objeto, pero perfectamente tú puedes conocer la obra a través de un audiolibro. Incluso si el locutor trabajó directamente con el autor, puede transmitirle en la lectura tonos que tú en el papel no tendrías. De la misma manera, el locutor le puede dar inflexiones que quizá el autor no hubiese querido que estuvieran en la grabación. Ese es un riesgo que se corre. Pero yo siempre digo que para no leer, para no estar en contacto con la literatura, siempre es mejor estarlo. O sea, el soporte es irrelevante para mí, en el sentido de disfrutar. Ahora ya, cómo usted consume, cómo usted se siente a gusto de manera personal con la obra, ya eso es otra cosa. Hay gente que va a querer su papel, hay gente que es feliz leyendo una tableta, hay gente que es feliz leyendo un teléfono, y hay gente como tú y muchísima gente que quizás no tiene el tiempo porque maneja, tiene que hacer, ¿cómo se llama esto? Tiene que hacer tránsito entre dos ciudades todos los días y se pasa 3 horas en un carro y se deja oír un audiolibro. O sea, todo es válido. Lo de la pronunciación, lo de la recitar, leer, claro, hay muchísimas técnicas para eso. Y claro, hay cursos de oratoria, hay cursos de recitación, hay de todo para uno si quisiera mejorar la lectura, la entonación. También hay libros de comprensión de la lectura, también hay talleres para comprender la literatura, para tratar de entender mejor la literatura. Muy bien. Hemos llegado al final de esta sesión. Ya tenemos 2 horas. Aquí todo esto lo vamos a subir a YouTube y a Facebook. Nos quedamos sin la pregunta de Daniela, que nunca la escribió, pero bueno.
Le he escrito a Daniela por aquí, por el chat, y ella no me ha respondido. Bueno, pues se lo pierde. Digo, no perdemos de su pregunta. Pero bueno. Le dijo que la dijera aquí, que la escribiera, porque su micrófono parece que tiene problemas, su computadora. Sí, sí. Yo quiero decir algo breve, Bruno, sobre los libros electrónicos. Hay gente que tiene un sueño con los libros electrónicos, como que cree que los libros electrónicos le van a mejorar la obra. Eso es un soporte. Lo que usted escribe es lo que vale. Usted lo puede escribir en una servilleta, lo puede escribir en una lámina de oro, o lo puede escribir en un libro electrónico. Lo que importa es el contenido. Y fíjense que hoy en día, contrario a lo que mucha gente vaticinaba, que no íbamos a leer menos, esta es la época que más se lee, porque incluso el libro digital ayuda a la difusión de una gran cantidad de obras. Así que nuestra meta es el contenido, escribir bien lo que tenemos que escribir, porque decía, yo creo que era Miguel Moreno, no sé si todavía estará por ahí conectado, decía Miguel Moreno cuando estábamos en la universidad, que las computadoras son muy buenas, haciendo muy bien lo bueno, pero también haciendo muy malo lo malo. Un libro bueno multiplicado 1 millón de veces es un libro excelente, pero un libro malo también se multiplica 1 millón de veces. O sea que tenemos que cuidar siempre el contenido. Gracias, Bruno, y gracias a los amigos que estuvieron aquí y dedicaron su tiempo para Muy bien. Muy bien. Gracias a ti. Hemos aprendido mucho. Un éxito más. Gracias. Feliz noche. Buenas noches a todos. Un honor.